Hace solo unos años, esta caja azul era magia. Dropbox no solo mató al pendrive, se convirtió en el dueño absoluto de nuestros archivos. Eran intocables, eran el futuro. Pero hoy, el rey está paralizado. Sus números están congelados y la compañía ha entrado en una fase terminal. ¿Cómo es posible que el pionero de la nube, el que lo hizo primero y mejor, esté siendo devorado vivo? No fue un error tecnológico, fue un asesinato económico calculado. Prepárate, porque la razón de su caída tiene un nombre escalofriante en el mundo financiero: la estrategia de la cosecha. Para entender la magnitud de la caída, primero debemos recordar la altura de la cima. Volvamos a 2007. El flujo de trabajo digital era una pesadilla logística. Vivíamos en archipiélagos de información desconectados. Si tenías un documento en tu ordenador de escritorio y lo necesitabas en tu portátil, tenías que realizar un ritual absurdo: buscar un disco duro externo, conectarlo, rezar para que los drivers funcionaran, copiar, desconectar, viajar, conectar y pegar. O peor, te enviabas correos a ti mismo con archivos adjuntos gigantescos que rebotaban por falta de espacio. Era una fricción constante. La tecnología existía, pero la experiencia de usuario era un desastre. Había una demanda masiva, silenciosa y desesperada de unificación. Un modelo de negocio esperando a ser inventado. Entonces entró Dropbox. Su propuesta fue radical en su simplicidad. ¿Y si dejamos de vender discos duros físicos y empezamos a vender espacio etéreo? Su lógica económica era impecable. Al poseer cantidades masivas de almacenamiento en servidores gigantescos, la empresa se beneficiaba de las economías de escala. Cuanto más almacenamiento compraban ellos, más barato les costaba cada gigabyte. Y ese ahorro se lo vendían al usuario como un servicio mensual. Resolvieron el problema del caos de un plumazo. De repente tus archivos estaban organizados en un solo lugar. Y lo más importante, eran agnósticos. No importaba si usabas un Mac, un PC con Windows o más tarde un teléfono inteligente. Dropbox era suiza, neutral y eficiente. En 2007 esto era magia negra. Cuando lanzaron su primera demo en video, no fue solo un éxito, fue una explosión viral. Las listas de espera para registrarse colapsaron. Dropbox dejó de ser una marca para convertirse en un verbo. Hazme un Dropbox. Para 2013 la empresa estaba valorada en $4.000 millones. Definían la nube. Eran intocables, o al menos eso creían, porque mientras ellos celebraban su reinado, en los sótanos de las empresas más ricas del planeta, se estaba gestando una estrategia para destruir su modelo de negocio sin disparar una sola bala. ¿Qué pasa cuando tu producto estrella, por el que cobras dinero, de repente alguien empieza a regalarlo en la esquina? La década de 2010 trajo consigo una tormenta perfecta. Los titanes tecnológicos, Apple, Google, Microsoft, despertaron. Se dieron cuenta de que el almacenamiento en la nube no era un nicho, sino la columna vertebral del futuro digital. Y decidieron entrar en la carrera. Pero no entraron para competir, entraron para cambiar las reglas del juego. En 2011, Apple lanzó iCloud, pero no lo vendieron como una aplicación que tenías que descargar e instalar, como Dropbox. Lo integraron en el sistema operativo. Venía de fábrica, era invisible. Y lo más dañino para Dropbox, regalaban los primeros 5 GB. Luego llegó Google con Google Drive, y la apuesta subió dramáticamente. Ofrecieron 15 GB de almacenamiento gratuito, compartido entre tus correos, tus fotos y tus documentos. Microsoft siguió el ejemplo con OneDrive, incrustándolo directamente en Windows y Office 365. De repente, la característica principal de Dropbox, su sincronización mágica, dejó de ser única. Se convirtió en un estándar. Aquí es donde entra el concepto económico que estranguló a Dropbox: la comoditización. El almacenamiento online se convirtió en arroz, azúcar o petróleo. Un producto básico indiferenciado. Para el usuario promedio, 1 GB en la nube de Google es idéntico a 1 GB en la nube de Dropbox. Si el producto es el mismo, la única diferencia es el precio. Y en una guerra de precios contra Google o Microsoft, Dropbox estaba matemáticamente condenado a perder. ¿Por qué? Porque para Dropbox el almacenamiento es su producto. Es lo que vende para pagar las nóminas. Necesitan margen de beneficio en cada gigabyte. Para Google y Microsoft, el almacenamiento no es el producto. Es un loss leader, un producto gancho. Están dispuestos a perder dinero o ganar muy poco con el almacenamiento,
porque su objetivo es otro: meterte en su ecosistema. Google te regala 15 GB para que uses Gmail y luego te vende publicidad o planes de IA como Gemini. Microsoft te da 1 TB en OneDrive. No porque quiera venderte espacio, sino para que no dejes de pagar la suscripción de Office 365. El almacenamiento para ellos es una nota al pie de página en un balance de billones de dólares. Es un subsidio cruzado. Dropbox se encontró en una pelea callejera contra oponentes que podían permitirse sangrar dinero indefinidamente. Ellos tenían que cobrar por el agua. Sus rivales regalaban el agua porque eran dueños del restaurante. La adopción viral de Dropbox se estancó. El mercado se saturó. La fase de crecimiento fácil había terminado. Eran un jugador pequeño en una mesa de póker donde las apuestas mínimas eran de $1 billón. La empresa se enfrentó a una encrucijada existencial. Si no podían competir en precio, tenían que competir en utilidad. Tenían que evolucionar. Tenían que dejar de ser una carpeta y convertirse en un lugar de trabajo. Pero el intento de evolución de Dropbox sería, irónicamente, su siguiente gran fracaso. Dropbox sabía que el almacenamiento por sí solo era una carrera hacia el fondo. Necesitaban ofrecer algo más. Necesitaban que los usuarios no solo guardaran cosas en Dropbox, sino que hicieran cosas en Dropbox. El diagnóstico era correcto. Tenemos que evolucionar más allá de la simple sincronización de archivos. La ejecución, sin embargo, fue un desastre de indecisión. En 2015 lanzaron Dropbox Paper. La idea era brillante sobre el papel. Un editor de documentos colaborativo, minimalista y rápido. Un ataque directo a Google Docs y Microsoft Word. Al principio, Paper prometía. Tenía menos fricción que sus competidores. Un diseño elegante y era ideal para el trabajo creativo en equipo. Pero hubo un problema interno. Fuentes cercanas a la empresa revelan que los fundadores y la directiva nunca terminaron de apostar agresivamente por él. No lo vieron como el futuro núcleo de la empresa, sino como un accesorio. Posicionaron Paper como una herramienta de toma de notas ligera, tipo Evernote, en lugar de una suite de productividad completa que pudiera reemplazar a Office. Fue una oportunidad perdida de proporciones históricas. Mientras Dropbox dudaba sobre qué quería ser Paper, aparecieron nuevos jugadores como Notion y Obsidian. Estas plataformas tomaron la premisa de documentos inteligentes, le añadieron bases de datos, wikis y gestión de proyectos, y se comieron el mercado que Dropbox había olido pero no mordido. Hoy, Notion es el estándar de las startups. Paper es un fantasma. Dropbox intentó otra táctica: comprar innovación. Si no puedes construirlo, adquiérelo. Compraron HelloSign por $230 millones para entrar en el negocio de las firmas electrónicas y los flujos de trabajo legales. Un movimiento inteligente. Si los archivos ya están en Dropbox, ¿por qué no firmarlos allí mismo? También compraron Mailbox, un cliente de correo revolucionario, y Carousel para gestión de fotos. Estas aplicaciones tenían millones de usuarios apasionados y un potencial real para construir un ecosistema Dropbox. Imagina un mundo donde tu correo, tus fotos, tus contratos y tus documentos viven y se gestionan dentro de la interfaz de Dropbox. Pero una tras otra, estas iniciativas fallaron. Mailbox y Carousel fueron cerradas, enfureciendo a los usuarios que las amaban. ¿La razón? La falta de integración horizontal. Google tiene la G Suite. Microsoft tiene 365. Sus aplicaciones hablan entre sí. Un archivo de Excel se abre en Teams, se envía por Outlook y se guarda en OneDrive. Es fluido, es pegajoso. Dropbox intentó expandirse horizontalmente, pero nunca se comprometió a construir un ecosistema cerrado y perfecto. No pudieron convencer a los usuarios de que adoptaran Dropbox como su centro de mando todo en uno. La gente seguía usando Dropbox solo para sincronizar archivos, la commodity, mientras usaban Google o Microsoft para escribir, calcular y presentar. Y lentamente, por pura inercia, esos usuarios empezaron a usar también el almacenamiento de Google y Microsoft, porque ya estaban allí. Dropbox falló en la integración horizontal, pero había otra salida, una salida que podría haberlos salvado y convertido en una potencia diferente, una salida que su competidor más directo tomó, mientras Dropbox miraba hacia otro lado. El dilema era: consumidor final o gran empresa. La indecisión aquí sería su error más costoso. Para sobrevivir en el mundo del software, a menudo tienes que elegir tu tribu. Dropbox nació en el espacio del consumidor. Era para ti, para mí, para el estudiante, para el freelance, pero el dinero real,
el dinero que sostiene imperios, está en el mercado enterprise, empresarial. Sus competidores, Microsoft y Google, obtenían la mayor parte de sus ingresos vendiendo de empresa a empresa. B2B. Las grandes corporaciones no compran herramientas sueltas. Compran ecosistemas integrados donde todo está bajo control. Dropbox tenía una oportunidad de oro para pivotar hacia el mundo corporativo, pero dudaron. Y mientras dudaban, una empresa llamada Box, sin el drop, les robó la cartera. Es posible que nunca hayas escuchado hablar de Box. Y eso es exactamente el punto. Box era otro competidor de intercambio de archivos, pero tomaron una decisión radical: olvidarse del consumidor final y apostar todo al mercado empresarial. Box se llenó de trajes. Diseñaron integraciones profundas, seguridad de nivel militar, paneles de administración complejos y cumplimiento normativo. El 95% de los ingresos de Box provienen de empresas. Se hicieron aburridos, pero inmensamente útiles para los departamentos de IT de las Fortune 500. Dropbox, sin embargo, sufría de una crisis de identidad. No querían convertirse en Box. Querían seguir siendo cool. Querían mantener esa experiencia de usuario mágica y sencilla que los hizo famosos. Los fundadores temían que si se volcaban al mundo empresarial, tendrían que sacrificar la simplicidad. El mercado empresarial requiere ciclos de ventas largos, 6 a 12 meses, equipos de ventas costosos y personalización granular. Dropbox no quería ensuciar su producto con menús de configuración infinitos. Fue una elección respetable: enfocarse en el consumidor. El problema es que el consumidor ya tenía almacenamiento gratis con Google y Apple. Así que Dropbox se quedó en tierra de nadie. No ofrecían las soluciones empresariales robustas de Box o Microsoft, pero su ecosistema de consumo era inferior al de Google o Apple. Arrastraron los pies. Ni chicha ni limonada. En retrospectiva, este fue el fallo estratégico definitivo. Mientras Dropbox protegía su experiencia de usuario, Microsoft barría a los clientes corporativos con Teams y OneDrive. Entonces, si fallaron en el consumidor y fallaron en la empresa, ¿en qué situación real se encuentra la compañía hoy? Los números cuentan una historia que los titulares de prensa suelen ignorar. Llegamos al presente. Si miras superficialmente los informes financieros de Dropbox, podrías pensar que todo va bien. De 2020 a 2024, los ingresos anuales subieron de 2.000 millones a 2.500 millones de dólares. Un crecimiento. Lento, pero crecimiento al fin y al cabo. Pero si haces zoom, la imagen es desoladora. Ese crecimiento de ingresos no viene de una explosión de nuevos usuarios. Viene de exprimir a los clientes actuales. Durante 3 años consecutivos, el número de usuarios de pago se ha mantenido absolutamente plano, estancado entre 17 y 18 millones de personas. Piénsalo un segundo. En un mundo digital que crece exponencialmente, con más datos generados cada día que en toda la historia anterior, Dropbox no ha logrado convencer a más gente de que pague por sus servicios. Su base de usuarios está calcificada. Este estancamiento es el síntoma. La estrategia de cosecha es el tratamiento paliativo. Dropbox ha dejado de actuar como una empresa de tecnología en crecimiento y ha empezado a actuar como un banco en liquidación. En lugar de invertir agresivamente en nuevos productos revolucionarios, en I+D, investigación y desarrollo, o en apuestas arriesgadas que podrían cambiar su futuro, están haciendo lo contrario: recomprar sus propias acciones. Desde 2020 han gastado casi 4.000 millones de dólares en recompras de acciones. A finales de 2024, incluso se endeudaron. Pidieron prestados 2.000 millones, solo para comprar más acciones propias. ¿Por qué hace esto una empresa? En teoría financiera, se hace para aumentar las ganancias por acción, EPS, lo que hace que la empresa parezca más rentable en papel y mantiene contentos a los inversores a corto plazo. Pero en la práctica, cuando una empresa tecnológica hace esto a esta escala, está enviando un mensaje devastador: no tenemos mejores ideas. La directiva de Dropbox está admitiendo implícitamente que no ven oportunidades de crecimiento. No ven un nuevo producto que valga la pena financiar. Así que devuelven el dinero a los accionistas. Esto es la estrategia de cosecha. Dejas de plantar semillas para el futuro. Dejas de apostar por el crecimiento. Simplemente te dedicas a cosechar y exprimir hasta la última gota de beneficio de lo que ya construiste mientras dure. Dropbox ya no intenta ser the next big thing. Son una empresa zombie. Rentable, sí. Viva,
técnicamente, pero caminando lentamente hacia la irrelevancia mientras el mercado avanza sin ellos. La historia de Dropbox no es solo la historia de una empresa de software. Es una advertencia universal sobre la naturaleza cruel de la innovación. Nos enseña que en los negocios, como en la biología, no sobrevive el más fuerte, ni el que llega primero. Sobrevive el que mejor se adapta al entorno. Dropbox cometió el pecado capital de creer que su producto, el almacenamiento, era un destino final, cuando en realidad era solo una infraestructura. Solo hay dos formas de ganar en un mercado saturado: ser el más barato o ser radicalmente diferente. Dropbox no podía ser el más barato. Competía contra gigantes que usaban el almacenamiento como cebo gratuito, financiados por imperios de publicidad y software corporativo. Era una batalla asimétrica imposible de ganar por precio. Por lo tanto, tenían que ser diferentes. Tenían que convertirse en algo insustituible. Pero fallaron con Paper, fallaron con el ecosistema y dudaron con el mercado empresarial. Se quedaron en el medio. Y el medio es el lugar donde las empresas van a morir lentamente. Dropbox sigue siendo un servicio excelente. Funciona bien, es rápido, es fiable. Pero en la economía actual, bueno no es suficiente cuando tu competencia es gratis y suficientemente buena. Dropbox eligió una muerte digna. Nada de inflar su valor con la burbuja de la IA, solo la lenta y rentable cosecha. Pero la lección es brutal. Si tu modelo de negocio consiste en vender lo que tus competidores regalan, no tienes una empresa, tienes una cuenta regresiva. La caída de los gigantes tecnológicos suele ser silenciosa antes de ser estrepitosa. Si quieres entender realmente cómo funciona la maquinaria invisible que mueve Silicon Valley y no perderte el análisis de la próxima gran burbuja antes de que explote, suscríbete ahora. Nos vemos en el próximo análisis.